En primer acto te presentamos la entrevista. Cuando son las 8 de la mañana, 19 minutos, recibimos en la línea telefónica al regidor por el Partido Futuro en el Ayuntamiento de Zapopan, Pedro Kumamoto. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Víctor. Gracias por la oportunidad de platicar con tu audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, vemos en todos los medios tu reaparición, platicando de las cosas que estás viendo, que están sucediendo desde el Ayuntamiento de Zapopan, también en el gobierno del estado de Jalisco. Y bueno, pues has hecho un pronunciamiento muy claro en cómo está interviniendo Movimiento Ciudadano en la elección del Estado de México. ¿Nos quieres contar, por favor, a fondo? Claro, Víctor. Bueno, para las personas que nos escuchan de otras partes del país, es importante decirles que acá en Jalisco, Morena y Movimiento Ciudadano tienen una alianza muy clara, muy abierta en el Congreso del Estado. No solamente me refiero a lo cuantitativo, es decir, sí es cierto, votan el 95% de las ocasiones de manera igualitaria, según un observatorio legislativo que tiene la Universidad de Guadalajara, pero no solamente es cuántas veces votan, sino qué votan a favor. Es decir, votan a favor en la designación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a una persona incondicional al Partido Naranja. Se vota, por ejemplo, echar abajo esta iniciativa que logramos pasar hace unos años de sin voto no hay dinero, y con esto cada uno de los partidos suben de 27 y 35 millones de pesos a más de 110 millones de pesos, tanto Movimiento Ciudadano como Morena. Y la última, digamos, entre muchas otras votaciones que podríamos platicar por aquí, es la creación de lo que es llamado aquí como el SAT de Jalisco, es decir, la posibilidad de que Jalisco salga del pacto fiscal y con ello genere su propio sistema de recaudación, su propio sistema de tributación. Esto muy en contra de lo que probablemente se busca o se quiere a nivel nacional, pues porque no creo que ninguno de los secretarios o el mismo presidente pues esté queriendo que un Estado se salga del pacto fiscal. Bueno, dicho eso, para nosotros fue muy claro lo que sucedió la semana pasada, hace una semana exactamente, con el arranque de una campaña de prestigio, una campaña de pedir el voto por, o más bien de no pedir el voto por el PRI en el Estado de México por parte de Movimiento Ciudadano. Porque si bien es cierto, no pronuncian jamás voten por este o no voten por aquel, lo que sí nos queda claro es llamar a no votar por un partido, pues es esencialmente llamar a votar por el otro, ¿no? Entonces, para nosotros fue un momento muy nítido que veníamos diciendo y planteando desde hace varios meses aquí en Jalisco, en donde decíamos, oigan, aquí hay una alianza, pero para nosotros este fue el segundo momento y el segundo espacio para decir, ok, ya tenemos más elementos para plantearlo a nivel nacional, y creo que con esto pues queda muy claro una estrategia que está llevando a cabo Movimiento Ciudadano a nivel nacional, y por lo mismo para nosotros era importante y sigue siendo muy importante, primero, levantar la voz para desenmascarar lo que hemos llamado como una alianza gandalla, una alianza entre Morena y Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco, pero ya cada vez más nítidamente a nivel nacional. Pero segundo, también poder empezar a platicar qué es lo que pasa con Movimiento Ciudadano en donde gobierna, porque en buena medida se han tratado de lavar la cara, se han tratado de posicionar a nivel de la Ciudad de México como defensores de derechos humanos, ambientalistas, como quienes están preocupados por una reforma de seguridad pública, pero aquí, en donde gobiernan, pues utilizan a la policía para levantar a estudiantes y jóvenes e incluso para retirar y golpear a madres de personas desaparecidas. Aquí en donde gobiernan es donde está la cifra más alta a nivel nacional de incendios. Aquí donde gobiernan, pues esto que muchas veces nos da miedo, que es que no exista la división de poderes, bueno, eso aquí en Jalisco. Entonces, creemos que es un momento muy importante para, por un lado, posicionar el tema político-electoral que existe esta alianza, pero también, por otro lado, el empezar a platicar sobre pues, lo diferente que es Movimiento Ciudadano, que lo que dice y pide a nivel nacional no lo ejerce en donde tiene la mayoría en el Congreso del Estado, la mayoría de los municipios y el gobierno local. Pedro, sabemos que estoy platicando con Pedro Kumamoto, él es regidor por el Partido Futuro en el Ayuntamiento de Zapopan. Sabemos que en un principio, las primeras semanas, Enrique Alfaro parecía una
perfecta oposición para el presidente de la República. Se le escuchaba un discurso muy fuerte, muy directo, muy frontal contra la cuarta transformación, contra el presidente de la República, y de pronto se volvió un corderito, ¿no?, en manos del presidente de la República. Dicen que lo mandó a llamar a Gobernación y que le sacaron toda su red de vínculos con personas de dudosa reputación y que desde allí se estuvo tranquilo. Por un lado, esto en Jalisco, y por otro lado, Samuel García en Nuevo León, bueno, pues dueño y socio de su padre, que es el mayor facturero, ¿no?, del norte del país. Es muy claro lo que nos está diciendo. En estos momentos, pues, Movimiento Ciudadano es el mayor operador de Morena en las elecciones. Esto es tal cual. Así lo ves tú, ¿verdad? Sí, digo, no sé si el mayor, pero definitivamente existe una clara alianza. Esto que mencionas acerca de cómo ha venido cambiando el discurso llama la atención. Sí es cierto que en un principio pues uno podría haber esperado que este enfrentamiento pudiera ir escalando, pero lo que hemos visto aquí en Jalisco es cómo se acercan las posiciones, cómo entra el Congreso local, insisto, pues una fracción de Morena en donde la inmensa mayoría vota igual que Movimiento Ciudadano, y no solamente eso, sino que quiero como plantear lo grave que estamos viviendo, es decir, no existe separación de poderes, el poder judicial, el poder legislativo y el ejecutivo pues están a las órdenes de Enrique Alfaro, y por lo mismo, y volteamos a ver quiénes podríamos estar haciendo oposición, pues acá en futuro nos quedamos solos, creo que ahorita somos la única opción que estamos levantando la voz, pero Morena, pues lo que encuentras es un mutis total, lo que encuentras es un silencio que pues, para nosotros es indicativo no de una falta de oficio, sino de una clara pues, conjunción de sus intereses. Eso por un lado. Y por el otro, lo que también estamos viendo es el cambio de narrativa, bien lo mencionas, acerca de cómo el gobierno del Estado se refiere al gobierno federal, cómo empiezan a caer obras que antes no estaban cayendo. Eso por un lado nos da gusto en Jalisco que haya una nueva línea de tren ligero, y entre muchas otras. Sin embargo, el discurso y cómo se ha modificado el entendimiento entre estos dos gobiernos, sí se habla de una modificación de posiciones electorales, y por lo mismo creo que es muy importante que lo sepa la gente, porque por lo menos aquí en Jalisco, y creo que en otras partes, Movimiento Ciudadano se trata de vender como una opción, si no anti-Morena, una alternativa. Y para nosotros, lo vivimos en el último proceso electoral, pues nos parece que es mentirle a las y los ciudadanos de Jalisco y del país, dado pues, los resultados que estamos viendo en su actual. Pues Pedro Kumamoto, me da muchísimo gusto escucharte de nueva cuenta. Espero que podamos seguir platicando más adelante, que nos sigas compartiendo tu punto de vista. Este es un espacio para la democracia. Todos quienes la quieran siempre serán recibidos pues de muy buena manera. Te mando un fuerte abrazo y espero seguir en contacto muy pronto contigo. Víctor, muchísimas gracias. También coincido y creo que es un espacio muy valioso para poder hablar de esto, y encantado de poder platicar contigo y tu audiencia cuantas veces nos lo permitas. Muchísimas gracias, un éxito allá en tu trabajo en Zapopan, en el ayuntamiento. Que tengas un excelente inicio de semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Cuando son las 8 de la mañana con 28 minutos, hacemos una pausa aquí en primer acto y regresamos después del corte. Ya regresa. Con un lenguaje claro, oportuno y casual. Víctor Hugo Arteaga en primer acto.